Evangelio de hoy. Sábado 8 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 27 al 32. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y muchos publicanos y otros estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban. Y decían a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la conversión. El llamado de Jesús, una invitación inesperada. Jesús, en su caminar por el mundo, tenía la capacidad de mirar más allá de las apariencias. No se fijaba en la fama o en la profesión de una persona, sino en el estado de su corazón. Así fue como vio a Leví, un recaudador de impuestos. Alguien despreciado por su propio pueblo. Un hombre marcado por la corrupción y la desconfianza. En la sociedad judía, los publicanos eran considerados traidores, pues colaboraban con el poder opresor de Roma, y se enriquecían a costa de su propio pueblo. Sin embargo, Jesús no lo juzga, no lo condena, sino que lo llama con amor. El llamado de Jesús es radical y transformador. Leví no responde con dudas ni negociaciones, sino que deja todo inmediatamente y sigue a Jesús. Esto nos recuerda que el seguimiento de Cristo implica una entrega total. No se trata solo de creer en Él o de admirarlo, sino de hacer un cambio real en la vida. De dejar atrás aquello que nos aleja de Dios. Y abrazar una nueva forma de vivir. Cada uno de nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida, hemos sido llamados por Jesús. Tal vez en medio de nuestros errores, en situaciones de oscuridad o de pecado. Él nos ha mirado con misericordia y nos ha invitado a seguirlo. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo como Leví? La mesa del perdón, un banquete para los marginados. Después de aceptar el llamado de Jesús, Leví organiza un gran banquete en su casa. Esta comida no es solo una celebración, sino un símbolo de comunión y de transformación. Leví, que antes usaba su riqueza para beneficio propio, ahora abre las puertas de su casa para compartir con Jesús y con aquellos que, como él, eran considerados pecadores. Jesús no tiene miedo de sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. En la cultura judía, compartir una comida era un signo de amistad, de acogida y de aceptación. Al hacerlo, Jesús no está aprobando sus pecados, sino mostrando que nadie está excluido de la misericordia de Dios. Su presencia en esa mesa nos recuerda que el reino de Dios no es un club exclusivo para los justos, sino un lugar de acogida para todos aquellos que buscan la salvación. Nosotros también estamos llamados a ser como Jesús. A no excluir ni juzgar a los demás, sino a abrir nuestras mesas, nuestras vidas y nuestros corazones a quienes necesitan amor, comprensión y redención. La murmuración de los fariseos, la religiosidad vacía. Los fariseos y los escribas, viendo a Jesús en aquella mesa, murmuran con desprecio. Para ellos, era inconcebible que un maestro, alguien que hablaba de Dios, pudiera juntarse con personas de mala reputación.
Su mentalidad era legalista, creían que la cercanía con los pecadores contaminaba espiritualmente a una persona. Este episodio nos revela algo fundamental. Hay dos formas de vivir la fe. Una es la de los fariseos, basada en el cumplimiento externo de normas y en la exclusión de los que no encajan en su ideal de pureza. La otra es la de Jesús, una fe llena de amor, misericordia y compasión, que no rechaza a los pecadores, sino que los llama a la conversión. Hoy en día, podemos preguntarnos: ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿Nos parecemos a los fariseos cuando miramos con juicio a los demás? ¿O somos como Jesús, dispuestos a acoger y a acompañar a quienes necesitan esperanza? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La respuesta de Jesús a los fariseos es una de las frases más poderosas del Evangelio. No necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la conversión. Con estas palabras, Jesús nos muestra que su misión en la tierra es la salvación de los que están perdidos. Su presencia no es para confirmar a los que se creen justos, sino para sanar a los que reconocen su necesidad de Dios. Esta enseñanza es clave para nuestra vida espiritual. Nadie es completamente justo, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Sin embargo, el primer paso para recibir su gracia es reconocer nuestra fragilidad, nuestra necesidad de ser sanados. El problema de los fariseos no era que fueran justos, sino que creían que no necesitaban ser salvados. En cambio, los pecadores que se acercaban a Jesús lo hacían con humildad, con el deseo sincero de cambiar. Dios no rechaza a nadie, pero solo puede transformar el corazón de quien se reconoce necesitado de su amor. La conversión, un llamado a todos. Cuando Jesús llama a Leví, no solo le está ofreciendo una nueva oportunidad, sino que le está pidiendo que cambie de vida. Seguir a Jesús implica una conversión real, un alejamiento del pecado y una transformación del corazón. La conversión no es un acto de un solo momento, sino un proceso continuo. Todos los días estamos llamados a revisar nuestra vida, a identificar aquello que nos aleja de Dios y a luchar por acercarnos más a Él. El Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿qué cosas necesito dejar atrás para seguir más fielmente a Cristo? Tal vez sea el egoísmo, el rencor, la pereza espiritual o los hábitos que nos apartan de su gracia. Lo importante es recordar que, así como Jesús miró con amor a Leví, hoy nos mira a nosotros y nos dice: sígueme. El poder de la mirada de Jesús. Uno de los detalles más significativos de este pasaje es que Jesús vio a Leví antes de llamarlo. No fue un simple vistazo, sino una mirada profunda, llena de misericordia y compasión. Jesús no solo observó a un recaudador de impuestos, sino que vio su corazón, su anhelo de algo más, su necesidad de salvación. Esto nos enseña que Dios nos ve de una manera diferente a cómo nos ve el mundo, o incluso a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Dios no se queda en nuestra apariencia externa, en nuestros errores o en nuestra historia pasada. Su mirada penetra hasta lo más profundo y ve nuestro verdadero ser, lo que podemos llegar a ser, si permitimos que su gracia actúe en nosotros.
¿Cuántas veces nos sentimos indignos del amor de Dios? ¿Cuántas veces creemos que nuestro pasado nos define y que no hay oportunidad de cambiar? El llamado de Leví nos recuerda que Jesús ve lo mejor de nosotros incluso cuando nosotros no lo vemos. Nos llama a salir de nuestra zona de comodidad, a romper con nuestras cadenas y a descubrir una vida plena en Él. El dejarlo todo, renuncia y confianza. Cuando Leví escucha la invitación de Jesús, no duda ni se demora. El Evangelio dice que dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Este es un gesto de renuncia radical, de abandono total a la voluntad de Dios. Dejarlo todo no significa solo renunciar a bienes materiales, sino a todo aquello que nos ata y nos impide seguir a Cristo con libertad. Puede ser el apego al dinero, al poder, a la comodidad, al orgullo o incluso a relaciones que nos alejan de Dios. La verdadera conversión implica un desprendimiento sincero, un cambio de mentalidad y de corazón. Además, este acto de Leví refleja una profunda confianza en Jesús. No le pide explicaciones ni garantías de lo que vendrá. Simplemente responde con fe. Nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a confiar plenamente en Dios? ¿O seguimos aferrados a nuestras propias seguridades? La misericordia de Jesús frente a la dureza de los fariseos. El contraste entre la actitud de Jesús y la de los fariseos es evidente. Mientras Jesús extiende la mano a los pecadores, los acoge y los invita a una vida nueva, los fariseos los rechazan y los condenan. Este pasaje es una advertencia contra la soberbia espiritual y la falta de misericordia. A veces, sin darnos cuenta, podemos adoptar una actitud farisaica, creyéndonos mejores que otros, juzgando a quienes consideramos menos santos o despreciando a quienes llevan una vida alejada de Dios. Jesús nos enseña que la verdadera santidad no está en la apariencia externa, sino en un corazón humilde y compasivo. Él no niega la realidad del pecado, pero ofrece un camino de restauración y esperanza. Nos invita a reflexionar. ¿Somos instrumentos de misericordia o de juicio? Jesús, el médico de las almas. La respuesta de Jesús a los fariseos es una de las declaraciones más poderosas de su misión. No necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la conversión. Aquí, Jesús se presenta como el médico divino. Aquel que no solo sana los cuerpos, sino que cura las heridas del alma. Su amor es un bálsamo para los corazones rotos, para aquellos que sienten el peso del pecado y la desesperanza. Sin embargo, para recibir la sanación de Cristo, primero debemos reconocer que estamos enfermos. El mayor obstáculo para la gracia de Dios no es el pecado, sino la negación del pecado. Los fariseos se creían justos y, por lo tanto, no abrían su corazón al amor de Jesús. En cambio, los pecadores que reconocían su miseria experimentaban su infinita misericordia. Hoy, Jesús sigue siendo el médico de nuestras almas. No importa cuán heridos, cuán caídos o cuán indignos nos sintamos. Su amor es más grande que cualquier pecado. Lo único que nos pide es que nos dejemos sanar, que nos acerquemos a Él con humildad y confianza. La conversión, un camino diario. El encuentro de Leví con Jesús.
No fue solo un momento emocional o una decisión impulsiva. Fue el inicio de un camino de conversión. Dejar su antiguo estilo de vida no era suficiente. Ahora debía aprender a vivir como discípulo. A transformar su manera de pensar y de actuar. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día estamos llamados a acercarnos más a Dios. A revisar nuestro corazón, a corregir lo que nos aleja de su amor y a fortalecer lo que nos acerca a Él. A veces podemos caer en el desánimo, pensando que no avanzamos lo suficiente o que seguimos fallando. Pero lo importante es no desistir. Porque Dios nunca se cansa de llamarnos y de darnos nuevas oportunidades. Llamados a ser instrumentos de misericordia. Así como Jesús se acercó a Leví y lo invitó a una nueva vida. Nosotros también estamos llamados a ser instrumentos de su amor y misericordia. No podemos limitarnos a recibir la gracia de Dios para nosotros mismos, sino que debemos compartirla con los demás. Esto significa no juzgar a quienes están lejos de Dios, sino acercarnos a ellos con amor y testimonio. Abrir espacios de acogida y sanación en nuestras comunidades. Perdonar a quienes nos han herido. Y ser signos de esperanza para los que se sienten perdidos. Ser cristiano no es solo cumplir normas, sino reflejar el rostro de Cristo a través de nuestras acciones. Si hemos experimentado su amor y su perdón, debemos extenderlo a los demás. Un llamado a seguir a Cristo con el corazón abierto. El pasaje de la vocación de Leví nos deja una gran enseñanza. Dios nos llama a todos, sin importar nuestro pasado. No importa qué tan lejos hayamos estado. Siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Jesús sigue pasando por nuestra vida. Sigue mirándonos con amor y sigue diciéndonos: sígueme. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejarlo todo y a seguirlo con el corazón abierto? Que esta reflexión nos ayude a comprender que la misericordia de Dios es infinita. Que su amor es más grande que cualquier pecado. Y que, cuando respondemos a su llamado con fe, nuestra vida se transforma por completo. Señor Jesús, ayúdame a seguirte sin reservas. A confiar en tu amor. Y a ser testigo de tu misericordia en el mundo.